Queremos saludar a nuestros hermanos y amigos que se conectan con este tiempo de adoración y alabanza a nuestro Dios. Hoy es un día en que nos reunimos alrededor del Señor para recibir su palabra y expresarle con nuestra adoración lo que sentimos y deseamos de su gloria y de su presencia, ¿verdad? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo culto de adoración, felices de reencontrarnos como familia espiritual en una oportunidad más. Hoy, siguiendo la serie de temas Dios tiene el control, vamos a reflexionar en Habacuc, en el capítulo 1, versículo 5 hasta el versículo 12, pero permítame leerle el versículo 5, dice así: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Habacuc vivió un contexto de violencia, injusticia y conmoción social. Y justamente su palabra nos recuerda el contexto que también ahora nosotros estamos viviendo. Pero confiamos en, como dice también Habacuc, que Dios responderá y nos sorprenderá. Sí, creemos eso, que Dios siempre está presente y Él va a obrar en cualquier tiempo en que vivamos. Por eso esta mañana queremos dedicársela a Él y escuchar y reflexionar en su palabra. Vamos a adorar al Señor, ¿te parece? Sí, empecemos a adorar a nuestro Dios. Amén. Puede dar perdón solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre. Rescate eficaz, solo de Jesús la sangre, trajo sanidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal y no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre. Y ahora quiero que canten conmigo todos los varones de Dios que han sido lavados con la sangre de Cristo. Que levanten su voz. Canten conmigo. Que me puede dar perdón y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Que me puede dar perdón y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Y ahora le toca el turno a esas preciosas damas de Dios. También quiero escuchar sus voces cantando conmigo este coro. Levanten su voz, damas. Que me puede dar perdón y un nuevo corazón. Mujeres, Solo de Jesús la sangre. que me puede dar perdón y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre.
preciosa sangre que nos limpia de todo pecado. Te adoramos, Padre. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal y no hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. Puedo descansar en tu fidelidad. Sé que tus promesas cumplirás. Confiado viviré, en paz caminaré, aún en la tormenta tú eres fiel. No temeré, no temeré. Yo confiaré en tu poder. Proveedor, en ti está mi salvación. Nada me faltará, nada me faltará. Buen pastor, en ti está mi provisión. Nada me faltará, nada me faltará. Puedo descansar en tu fidelidad. Sé que tus promesas cumplirás. Confiado viviré, en paz caminaré, aún en la tormenta tú eres fiel. No temeré, no temeré. Yo confiaré en tu poder. Proveedor, en ti está mi salvación. Nada me faltará.
exaltaré, en el desierto celebraré, me entregaré, me rendiré, en la tormenta confiaré, te adoraré, te exaltaré, en el desierto celebraré, me entregaré, me rendiré, en la tormenta confiaré. Oh, 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 oh. En el desierto celebraré. Oh, 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 oh. Proveedor, en ti está mi salvación. Nada me faltará, nada me faltará. Buen pastor, en ti está mi provisión. Nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Gloriosa luz cual otra no hay. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Viviremos conociéndote a ti. Y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No,
nunca me dejarás. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. No, 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 no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Dios, tú nunca me dejarás. Qué bonito tiempo el de alabar y adorar al único sabio y verdadero Dios como iglesia. Somos la familia Hurtado Munive y nosotros queremos orar por el misionero de la semana. Pero antes de hacerlo, qué importante es conocer el principio misionero. Uno de los principios misioneros de la obra transcultural es el mensaje de la Gran Comisión. Este principio empieza con la evangelización, la misma que nos lleva al arrepentimiento y al perdón de pecados, es decir, a la salvación. Todo esto sirve como base para el discipulado, cuyo fin es crecer en la semejanza de Cristo. También hay que recordar que cada creyente tiene la responsabilidad de compartir el Evangelio a toda persona no convertida y colaborar así con el discipulado de nuevos creyentes, según las oportunidades presentadas por el Señor. Esta es una responsabilidad básica de nuestra vida cristiana. Muchas gracias, Verónica, por el principio misionero. Qué importante es. Ahora vamos a orar por la obra misionera en Centroamérica, específicamente en el país El Salvador. Allí se encuentra el pastor Saúl y su esposa Alexandra y su pequeño hijo Ir. Vamos a orar como iglesia por estos siervos de Dios. Padre Celestial, estamos convencidos que la obra misionera, sin duda alguna, está en tu corazón. Y queremos orar por salud, fortaleza, sabiduría, unidad y provisión para esta familia pastoral. Pero también queremos rogarte, suplicarte en el nombre de tu Hijo Jesucristo y guiado por el Espíritu Santo de Dios, que tú levantes en medio de esta iglesia obreros comprometidos para servirte con todo su corazón. Y por último, oh Dios, rogarte también con el corazón de que tú le proveas a esta iglesia todos los recursos para construir 3 aulas, para que los niños puedan estar allí y aprender cada día más y más de ti. Padre, estas 3 peticiones lo traemos delante de tu trono de gracia, sabiendo de que tú escuchas y responderás en tu tiempo y a tu manera. Y como iglesia,
te damos gracias en el nombre de tu Hijo, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Ahora queremos dejarlos con la familia Mercado. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Agradecemos a la familia Hurtado por compartir con nosotros el tiempo de misiones. Ahora en la familia Mercado Ruiz vamos a compartir los anuncios de la iglesia. Así que empezamos compartiéndoles que los días martes, jueves y sábados de 6:30 a 7:30 de la mañana tenemos el tiempo de oración. No se pierda esos momentos de oración, este tiempo de intercesión. Es un tiempo precioso que el Señor nos está dando para compartir con nuestros hermanos. Así que usted puede pedir el link con su pastor. Lo hacemos esto, el tiempo de oración lo hacemos por Zoom, así que puede pedir a su pastor de zona. También quiero recordarles que tenemos el Kilo de Amor. El Kilo de Amor es una muestra de ese amor cristiano al compartir con nuestros hermanos que menos tienen. Así que usted puede compartir, no se pierda esta oportunidad. En la pantalla va a ver el número de cuenta donde usted puede abonar, puede abonar 30 soles, que esto puede ser para una canasta, ¿no? Para compartir con nuestros hermanos. Ahí usted puede abonar y luego manda el voucher del depósito al WhatsApp que va a encontrar ahí en línea, ¿verdad? Continuando con los anuncios, también queremos hacer a recordar que todavía seguimos nuestros cultos en línea. No se pierda esta oportunidad de compartir y escuchar la palabra de Dios a través del Facebook, del YouTube. Todos los domingos a las 8 de la mañana, a las 9:45, a las 11:30 y 6:30 de la tarde. Oramos también para que el Señor pueda ayudarnos a nosotros a tener un espíritu de oración. Así que todos los miércoles nuestro TSD, 7:30 de la noche, estamos ahora teniendo un tiempo especial porque ya podemos participar como red en este tiempo. No solamente a través del Facebook y YouTube, sino también cada red puede entrar al Zoom para poder orar en grupos pequeños, intercediendo por la necesidad de nuestra patria y también la necesidad de nuestra iglesia. Gracias queremos dar al Señor por esto, y ahora queremos dar pase a la familia Taxa para que puedan tener con nosotros la lectura de hoy. ¿Cómo están, mis queridos hermanos? Digna y amada Iglesia de Pueblo Libre, les expresamos a ustedes nuestro saludo cordial desde aquí, y también agradecemos a nuestro pastor Miguel Mercado y su esposa Esther, quienes han compartido con nosotros los anuncios. Es un privilegio poder llevar a ustedes palabra de Dios, y voy a pedir a mi esposa Ruth que pueda guiarnos en la lectura. Hermanos, vamos a dar lectura en el libro de Habacuc, capítulo 1, versículos del 5 al 12. La palabra del Señor dice así: Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no lo creeréis. Porque aquí yo levanto los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, Santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Dios bendiga su palabra, mis queridos hermanos, y en esta oportunidad invitamos a nuestro estimado pastor, el reverendo Roger Vergara Vargas, en la exposición de la palabra. Dios les bendiga. Queremos dar gracias a la familia Taxa por la lectura bíblica. Hoy continuamos con la serie Dios tiene el control. El título de hoy es Dios responderá y nos sorprenderá. La semana pasada nos encontramos con la pregunta de Habacuc: ¿por qué pensaba Dios que no respondía a su clamor por la injusticia que veía en su país de Judá?
que había alcanzado tal deterioro moral, de injusticia que vivía el pueblo a todo nivel. Entonces, esto lo llevó a una frustración a Habacuc. Pero, sin embargo, él es el símbolo del Tomás del Antiguo Testamento, como le dijo el Señor a Tomás: pon aquí tu dedo, pon sobre mis manos, mételo aquí mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces, Tomás le respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Habacuc obviamente estaba indignado por todo el decaimiento moral de los reyes, sacerdotes y la vida cotidiana de toda la población de Judá. Pero aprendimos que nos podemos abrazar de Dios y nos podemos aferrar de Dios, porque Él escucha al hombre en su queja o incertidumbre, dudas que pueda tener, y esperar que Dios actúe, pero va a actuar tal vez de una manera diferente a la que esperamos. Entonces, podemos estar viviendo en la incertidumbre en nuestro país, pero necesitamos confiar en Dios y seguir orando para que Dios actúe según su propósito eterno. Entonces, en esta reflexión, preparémonos para ver la intervención divina. El versículo 5 dice: mirad entre las naciones y ved, asombraos, porque haré una obra en vuestros días que cuando se la contare no la creeréis. Porque aquí yo levanto los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Esta es la respuesta de Dios a la incertidumbre, perplejidad y ruego de Habacuc. Dios rompe su silencio y le dice que no es indiferente al pecado de Judá. Judá será castigado de una manera diferente por este pueblo caldeo o los babilonios. Este pueblo será cruel, violento y sin compasión con Judá. ¿Qué pasará? Reflexionemos. El primer aspecto es la asombrosa obra de Dios. Aquí hay una respuesta de Dios en que le asegura a Habacuc que le va a sorprender, y no solo a él, sino también a todas las naciones de su alrededor. Le dice dos cosas por lo menos. Uno, asombrados. Dios le dice al profeta afligido: no te preocupes por ello. Mira las naciones circundantes, y de ellos saldrá una nación que será mi instrumento para juzgar a esta Judá pecaminosa. Dios mismo va a levantar y traer a los babilonios para juzgar a Judá y Jerusalén. Y notamos que todos los verbos están aquí en plural: mirad, ved, asombrados. Lo que nos dice es que todo el pueblo debe estar atento a lo que Dios hará. Él siempre nos va a sorprender con su respuesta. En realidad, esta respuesta lo deja perplejo a Habacuc, porque no es lo que esperaba. Y también está diciendo que Dios no es indiferente a la maldad, sino que el método que va a usar Dios para corregir es totalmente diferente. Usted sabe cuáles eran los pecados de Judá, ¿verdad? Si recuerda algo de la semana pasada, el capítulo 1, versículo 1 al 4, violencia, inequidad, destrucción, contienda, pleito, obstrucción de la ley, y lo más grave, la idolatría. Entonces, esta sentencia de conquista de Babilonia se llevó a cabo durante el reinado de Joacim, que según su conducta hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como Amón, y practicó la desobediencia a la palabra de Dios, la idolatría pagana, la corrupción moral, la violencia, etc. Es interesante que Amón fue padre de Josías. Josías fue un rey bueno, el que hizo un avivamiento, llevó un avivamiento al pueblo de Israel. Y ahí se cumple que no siempre es la relación de tal palo a tal astilla. Habacuc, contemporáneo de Jeremías, Nahum, Sofonías, están llamando al pueblo al arrepentimiento para que se vuelvan a Dios de todo corazón. Lo segundo que dice es que el Señor habrá una obra diferente, poderosa en sus días, que cuando se lo contaren no lo creerán. Tal vez podrá decir que era una noticia sorprendente. En medio de tanto mal, si hay algo bueno para ser cierto. Pero eso no era lo que Dios estaba diciendo aquí. Aquí es al revés. Es algo malo, muy malo para ser cierto. Y esto es lo que nos asombraría en una obra de juicio tan asombrosa que Habacuc tendría un tiempo difícil para creerlo. Pablo usa una frase parecida para enfatizar la importancia de creer en Jesús y no menospreciar su salvación. Hechos 13:41 usa la frase de Habacuc como una advertencia a sus oyentes para que no cosechen las consecuencias que hablaron los profetas.
Habacuc está en un dilema. No entiende las cosas de la manera que Dios va a obrar, pero sabe que Dios está en lo correcto. El juicio de Dios al final nos hace entender que necesitamos aprender a vivir en todo tiempo confiando en Él. Habacuc tiene que entender que no puede manipular a Dios, solo estar atento a su voluntad. El segundo aspecto es el asombroso instrumento de justicia. El versículo 6 dice: yo levanto a los caldeos. Nota que este pueblo babilonio o caldeo eventualmente vinieron en contra de Judá, pero ellos llegaron para conquistar a Judá porque Dios lo permitió. El Dios soberano permitió que ellos hicieran o se levantaran contra su pueblo y lo derrotaran. Jamás lo hubieran podido hacer, ni llevar a su pueblo cautivo a Babilonia si no fuera porque Dios lo permitió para sacarlos de la tierra prometida. Entonces aprendimos que Dios es el que tiene el poder para determinar la historia y la formación de un pueblo. Por eso dice: yo levanto a los caldeos. Dios se atribuye a sí mismo levantar un instrumento de castigo que era una nación pagana y poderosa. Dios lo hizo antes con los filisteos o los asirios, ahora con los babilonios, posteriormente será con los persas. El periodo de Habacuc, tome nota, es paralelo a la deportación a Babilonia con el profeta Jeremías. Este es un punto crítico entonces para Habacuc, porque no entiende por qué está Dios usando los malos para corregir a los buenos. Pero esta es la respuesta a sus oraciones. Y Dios le recuerda a Habacuc que Él está tras el levantamiento de esta nación, y esta es la respuesta a sus oraciones, a su clamor. Este conflicto también lo pasó en cierta forma Asaf en el Salmo 73, versículos 2 y 3. En cuanto a mí, dijo: casi se deslizaron mis pies cuando resbalaron, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. La pregunta es la misma: ¿por qué prosperan los malos y los buenos la pasan mal? Recordemos que Dios tiene un plan superior, un propósito superior que el profeta no se podía imaginar y no lo entendía hasta ese momento. Asaf entendió el plan cuando entró a la presencia de Dios y vio el fin de los malos, según el Salmo 73, versículo 17 en adelante, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos, los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. ¿Qué está pasando en tu corazón cuando ves el mal a tu alrededor? ¿Confías y sigues confiando en Dios? Este es el segundo aspecto. Prepárense frente al instrumento de respuesta. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes, de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Babilonia no era un pueblo fuerte cuando Dios le responde a Habacuc, pero quiere hacerle entender que va a hacer esto en respuesta a su oración y clamor. Coincido con el teólogo Ridley. Dice: el libro es una teodicea, una defensa de la bondad y del poder de Dios a la vista de la existencia del mal. Habacuc llega a entender que Dios es bueno a pesar de que la situación sea muy mala. Dios está advirtiéndole que va a corregir a su pueblo de una manera severa, de una forma obviamente que no espera. Por eso la disciplina de Dios casi siempre no la entendemos, pero es necesaria y es justa. Como dice Hebreos 12, 5 al 11, especialmente 5 y 6, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Por eso los versículos 10 al 13 afirman que el propósito es para que participemos de su santidad, que demos fruto de justicia y paz, y seamos restaurados y sanados para andar por sus sendas derechas. Veamos ese plan de corrección. Primero, habla del carácter formidable y terrible en el versículo 6. Describe a los caldeos en 3 pinceladas.
crueles, rápidos y con gran capacidad para maniobrar o moverse. El Señor le responde que el juicio vendrá, y cuando llegue a través de los babilonios será terrible horror, según el versículo 7. Entonces, de ella misma va a proceder, dice, su justicia y su dignidad. Este pueblo es un pueblo muy extraño. Son amargos, hostiles, implacables, sanguinarios. Ellos imponían su sistema de vida a la fuerza por su ley y su autoridad. Daniel 1 nos recuerda que Daniel y sus amigos, cuando llegaron a Babilonia, le cambiaron el nombre. Intentaron lo mismo con sus costumbres, hasta sus comidas y su fe. Pero ellos se mantuvieron íntegros y Dios los honró. Eso quiere decir que este pueblo babilónico no reconoce ninguna autoridad sobre sí mismos y su propia dignidad la logran más bien por su fuerza, que lo consideran un dios. Y se consideran a sí mismos, y podemos decir autoritarios, como el anticristo y el falso profeta que nos hablan de la Babilonia espiritual de los últimos tiempos, al cual se llama la gran ramera. Es una advertencia de Dios como parte de su amor y llamado al arrepentimiento, y esto nos pone en evidencia que Dios nunca está indiferente a lo que está sucediendo en el mundo, que más bien está atento a lo que ocurre. Por eso el versículo 5 dice: hará una obra en vuestro día que aun cuando os contare no la creeréis. Dios está respondiendo, no es indiferente. Dios está y seguirá en control ahora y siempre. Por eso esta nación se describe como una nación arrogante que no teme a Dios, que el valor de su fuerza viene de ellos mismos. En los versículos 8 al 10 de Habacuc se encuentra una descripción de la habilidad de este ejército para conquistar reinos, vencerlos hasta humillar a los reyes y juntar sus despojos de los derrotados en las puertas de sus fortalezas. Lo que evidencia que ellos no quieren el bien de Judá, ni establecer derechos justos, sino apoderarse de todo por medio de la rapiña y la violencia. Por el contrario, Judá debería ser esa mensajera de la salvación, practicante de la ley o la Torá, que pone su fe en el Señor y aún bajo circunstancias difíciles puede vivir bajo la bendición de Dios. Pero Habacuc sabe que esta decadencia moral de su pueblo necesita ser corregida. Y esto resulta bastante asombroso, ¿verdad? Porque aquí Habacuc evidentemente está confundido, porque a pesar de que él está viendo eso y Dios le está hablando, va a enfrentar un gran problema de grandes dimensiones. Porque su pregunta sería: ¿cómo es posible que Dios resuelva los pecados de Judá creando un problema semejante a este, que una nación pagana venga y los someta? Judá debería ser corregido, ¿cierto? ¿Para qué? Para que se vuelva a Dios. Pero tendría que aprender que Dios está en lo correcto y sabe la manera cómo tratarnos para volver a sus caminos. El segundo aspecto, el orgullo, ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. ¿Ha notado el versículo 11 que dice: cuando los babilonios conquisten la tierra de Judá, ellos equivocadamente le darán el crédito a sus dioses falsos como Baal? Pero no será mucho ese honor, porque lo que nos dice aquí y nos relata Daniel sobre el rey Nabucodonosor de Babilonia es que él se levantó una imagen suya para que lo adorara en el capítulo 3. Y en lugar de darle el honor a Dios, en el capítulo 4 sueña con un árbol gigante que alguien lo derriba, ¿no? Y Daniel lo interpreta que es él. En el versículo 27 le aconseja: tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. Tal vez es una prolongación de tu tranquilidad. Pero pasado un año se llenó de orgullo y soberbia, y Nabucodonosor se atribuyó a sí mismo la gloria de Babilonia, según Daniel 4:30. Y entonces su entendimiento cambió, dice el texto, como el de una bestia del campo. Daniel 4:16, 30-34 lo relata. Pero después de esto se arrepintió, según versículos 34-37. Ese orgullo se lo quitó. Por eso también el Señor Jesús dijo: el que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido, según Lucas 4:11. El Señor le está diciendo a Habacuc entonces que ellos están advertidos de esto antes que sucediera, y está destacando que este pueblo va a atribuir su gloria y su fuerza a su Dios. Pero ellos no estaban confiando en su Dios, sino en su fuerza. Y a veces nosotros nos olvidamos que no depende de nosotros, sino de lo que creemos y dependemos y confiamos en Dios. En este momento, Habacuc está volviendo sus ojos al Señor, porque
lo que está sucediendo hoy en el mundo también nos hace volver nuestros ojos a Dios. Nos vemos amenazados por esta pandemia, nos vemos también muy conflictuados por la situación política en nuestro país, que amenaza con dividirnos, y esto nos lleva a pensar nuevamente en Dios, a poner nuestras preocupaciones, nuestros temores, nuestras confusiones delante de Dios. Y aunque la historia de la humanidad pueda parecer horrible y difícil de entender, tenemos que aprender de este afligido Habacuc, que extrañado por la situación que está viviendo, nuevamente se acerca a Dios y nuevamente pone su confianza en el Señor. Y aprendemos que tenemos que aprender a vivir en tiempos buenos y en tiempos malos, confiando en el Señor, esperando aún que Dios actúe de manera inesperada, inusual, diferente, y a pesar de eso no nos sentamos confundidos, sino que confiemos más bien en el obrar de Dios y nuestra mente pueda acercarse a la palabra del Señor y aprender la paciencia, el amor y la misericordia que Dios tiene con nosotros. Al final podemos decir como solución que hay 4 pasos como Habacuc para seguir adelante en medio de esta dificultad. El versículo 12 dice que debemos fijarnos como el profeta. ¿Acaso no eres tú el principio, oh Jehová, Dios mío y santo mío? No moriremos. Y lo primero es que tú eres el principio. Pensando acerca de Dios, ¿qué hay que hacer? Detenerse a pensar sin reaccionar emocionalmente ante un problema. No dejar que el pánico se apodere de nosotros o que algo terrible como el miedo nos paralice. Párate, piensa y cree en Dios. Dile, tú eres el principio, Señor. En segundo lugar, reconoce que Dios sabe lo que hace. Aférrate a Él. Oh Jehová, Dios mío, dile. Recuerda las cosas básicas que sabes de Dios, acerca de Dios, y no intentes resolver el problema de inmediato. Recuerda lo que hace el profeta. Cree en Dios. Jehová, Dios mío. Relaciónate de manera personal con Él. El tercer paso es, dile, santo mío. Dios es puro, Dios es santo, Dios no se equivoca, Él trata a su pueblo con juicio, con sabiduría, y el carácter de Dios no debe ser un problema para nosotros. Más bien, eso nos recuerda también su gracia. Y finalmente, ejerce tu fe en Él. Cree en Él que Él nos va a proteger. No moriremos. Ha encontrado el profeta una respuesta. No moriremos. Deja el resto y pon tu fe en el Señor. Recuerda que el principio de la sabiduría también es el temor de Dios. Y recuerda que debemos buscar primeramente el reino de Dios y todo vendrá por añadidura. Oremos al Señor. Él tiene muchas maneras de obrar, de corregirnos, de disciplinarnos. Dios siempre está atento a lo que sucede en nuestras vidas y en nuestra historia. Recuerda que Dios nos ama de manera incondicional. Él sigue siendo el soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor sigue teniendo el control, aunque aparentemente algo malo está sucediendo y tú no lo entiendas. Al final, el Señor nos dará la victoria. Podemos encontrar personas que en su carácter y sus actos demuestran a veces tanto orgullo, tanta soberbia, que pueden llegar a negar a Dios. Pero lo que más necesitan en su corazón es el Señor, porque de Él viene la gracia, de Él viene la misericordia, de Él viene el perdón, y en Él podemos encontrar respuestas para entender su voluntad. Aunque pasemos por valle de sombra de muerte, su vara y su callado nos infundirán aliento. Dios sigue siendo el Dios de amor y Dios sigue siendo el Dios de la esperanza. Dios sigue teniendo el control. Así que acerquémonos al Señor y confiemos en esa bondad que Él trae para nuestras vidas. Querido Padre Celestial, queremos acercarnos a tu presencia, conscientes, Señor, que hay cosas que no entendemos y hay cosas que suceden a nuestro alrededor que parecen muy malas, pero queremos, Señor, afirmar y poner nuestra confianza en ti. Tú sabes lo que es mejor, tú sabes lo que es correcto. Queremos poner todos nuestros temores y angustias en tus manos, sabiendo, Señor, que tú sabrás controlar el destino de nuestra vida, de nuestra familia, como también de la historia de nuestro país. Señor, queremos rogarte que tú nos des paz en medio de tanta confusión, en medio de tanta dificultad. Y queremos rogarte, Señor, que nos permitas afirmar nuestra confianza y nuestra fe en ti. Ayúdanos a mantenernos firmes en el nombre de Jesús, queriendo, Señor, y rogándote que tú seas el que lideres nuestra vida,
y lideres y bendigas a tu iglesia. Señor, por todos nuestros hermanos que están conectados, te rogamos que la paz de Dios y la bendición del Señor los alcance. Y si hay algo, Señor, que corregir en nuestros corazones, queremos con toda disposición, Señor, arrepentirnos, alejarnos de eso y, Señor, pedirte a ti que nos llenes de tu perdón, tu consuelo y tu amor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y también nos dirigimos a nuestros amigos que hayan estado conectados con este tiempo de reflexión en este pasaje de Habacuc, para invitarles. Si estás interesado en acercarte al Señor y tener contacto con uno de nosotros, escríbenos a ese número de WhatsApp que sale allí en los comentarios del Facebook o YouTube, y también puedes ingresar a ese link de Zoom donde estaremos esperándote para contactarnos cordialmente contigo. Que Dios te bendiga hermano, que tengas una excelente y bendecida semana en el Señor. Continuemos en este tiempo de adoración. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra, que el Señor nos ayude a aplicar su palabra en nuestras vidas. Queremos ahora orar por nuestros diezmos, por nuestras ofrendas. Gracias al Señor por su provisión de cada día, por el sustento que nos da, a pesar de esta situación en la cual nos encontramos. Y quiero invitarles a poder inclinar sus rostros ahí donde están y acercarnos al Señor en este momento. Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos, gracias, Señor, porque tú suples todas nuestras necesidades, porque tú eres el proveedor de todas las cosas. Oramos, Señor, por aquellos que necesitan, Señor, un pan que comer, necesitan el trabajo, necesitan, Señor, sustento. Tú, Señor, has prometido cuidarnos y guardarnos, Señor, todos los días de nuestra vida. Y a ti, Señor, oramos para que tú sigas, Señor, cumpliendo tu santa voluntad con nosotros. Permítenos creer, Señor, en tu gracia, en tu misericordia, a través, Señor, del trabajo, a través del esfuerzo que cada uno de nosotros, Señor, hacemos para ti en este mundo. Señor, tú suple las necesidades también de tu iglesia. Pedimos, Señor, que tú sustentes el trabajo, la obra misionera, el trabajo, Señor, de compartir tu palabra, Señor, en este mundo. Y oramos, Señor, que este dinero, Señor, que levantamos sea administrado para la obra tuya. Gracias te damos y te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos y hermanas, ahí ustedes van a tener en la pantalla el número de la cuenta de la iglesia para que puedan hacer sus depósitos de sus diezmos y sus ofrendas. Ahora vamos a dar pase al ensamble y vamos a ir terminando con este servicio de adoración de este día domingo. Que el Señor les bendiga. Hoy levantamos nuestras voces en adoración, reconociéndote como nuestro Dios, nuestro Salvador. Levanta tu voz conmigo. Veo tu rostro, Señor, afirmas mi caminar, tu brazo me sustentó cuando pensé desmayar. Me has mostrado el camino, llenas de gozo mi ser, con tu presencia me das vida. Me has mostrado el camino, llenas de gozo mi ser, con tu presencia me das vida. Veo tu rostro, Señor, afirmas mi caminar, tu brazo me sustentó cuando pensé desmayar. Me has mostrado el camino, llenas de gozo mi ser, con tu presencia me das vida.
ser. Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegría de tu presencia. Sí, Dios, en tu presencia me llenas de gozo.